tropezar el sonido, algo bueno tendrá que decir el Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu voz, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor, por tu revelación, Señor. Porque tú nos hablas, Señor, cada noche, Señor, cada vez que nos reunimos aquí, Señor, cada mañana un domingo, Señor, cada tarde un sábado, Señor, tú estás aquí, Señor, con nosotros, Señor. Teniendo en cuenta, Señor, nuestra necesidad de vida, Señor, de esa palabra, de ese pan que tú nos quieres entregar, de ese pan que tú nos das, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque has tomado este tiempo, Señor, para llamarnos, para traernos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos mueva, Señor, a estar contigo, Señor, y a estar, Señor, Padre Santo, en tu presencia como tu iglesia, como tu asamblea, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Hola, sí, hola, sí. Vamos a seguir con eso entonces. Y vamos por favor a la carta a los Romanos, capítulo 1, 17. Capítulo 1, versículo 17, Romanos 1, 17. Aquellos que estén interesados en profundizar en la doctrina cristiana, pueden leer, estudiar, escudriñar y buscar la revelación del Señor en la carta a los Romanos, que está toda la doctrina que el Señor quiere que tengamos, que el Señor nos dejó a nosotros. Amén. Romanos 1, 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y conocemos esta última parte de ese versículo, o sea, no la sabemos de memoria. El justo por la fe vivirá. Pero pues no podemos sacar una frase del contexto de lo que está hablando el Señor allí, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos cuatro cosas en este Evangelio, en este versículo, perdón. En el Evangelio está la justicia de Dios. Esta justicia se revela por fe. La justicia de Dios se revela para la fe y el justo por la fe vivirá. Ahí está resumido y condensado las cuatro premisas que da esta versión, esta parte de la palabra de Dios en esta versión, la NBLA que estoy leyendo, y tal vez la van a encontrar muy parecida en cualquier versión que la lean. ¿Cuántos conocemos el Evangelio del Señor? Esa es una pregunta que yo siempre hago cuando hablamos del Evangelio. Y sabemos lo que significa la palabra Evangelio. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y consideramos que debemos predicar el Evangelio, es decir, debemos predicar las buenas noticias. El Señor vino a traer buenas noticias para nosotros. Pero ¿cuáles fueron esas buenas noticias que vino a traer el Señor, que vino a llevar a cabo el Señor? Y se lo pregunto muchas veces a personas que llevan años en el Evangelio, profesando la fe cristiana, y es difícil expresar lo que es el Evangelio. Vamos a ir a evangelizar, ok, vamos a evangelizar, pero ¿qué vamos a hacer cuando vayamos a evangelizar? ¿Qué vamos a predicar cuando vayamos a evangelizar? ¿De qué hablamos cuando queremos exponerle algo? El Evangelio que el Señor nos dejó. Y allí dice, ¿cierto?, que en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, en el Evangelio está la justicia de Dios. Vamos a encontrar la justicia en el Evangelio. Y es porque de eso se trata el Evangelio, de la obra de Jesús. Cuando hablamos del Evangelio que predicamos la obra de Jesús. O sea, Él vino, Él murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado, nos dio salvación y nos dio vida eterna. Ese es el Evangelio que predicamos, esas son las buenas noticias que trajo Jesús. Yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Yo vengo a crucificarme en una cruz y hacerme maldición para que ustedes no sean malditos. Yo vengo a pagar el precio de sus pecados. Ese es el Evangelio que debemos predicar. O sea, no debe haber tanta confusión para decir, ¿qué es el Evangelio? Las buenas noticias es que Jesús se hizo hombre, Dios hijo se hizo hombre, para venir a rescatarnos, salvarnos a nosotros, y esas fueron las buenas noticias que Él trajo. Ahora dice, en el Evangelio está la justicia, y el Señor nos justificó a nosotros, no porque fuéramos inocentes, sino porque decidió pagar con su vida la consecuencia de nuestro pecado. Cuando allí dice que en el Evangelio está la justicia de Dios, se refiere a esa justicia, a que Dios, siendo un Dios justo, aceptó que otra persona pagara por nuestros pecados. Y se hizo justicia en Él, una justicia que debía hacerse en nosotros.
como les digo, no porque fuéramos inocentes, sino simplemente porque el Señor tenía un plan de salvación para aquellos que creen y le creen a Él. La fe es la que nos revela la justicia de Dios. La fe, dice allí, nos revela la justicia de Dios. Y aquí vamos a entrar en algo que es la fe y la revelación. ¿Qué es la fe? Entonces, encontramos varias cosas de la fe y hemos predicado mucho sobre la fe y los tipos de fe, y la fe humana y la fe de las circunstancias y la fe de Dios. Eso lo hemos predicado, pero siendo, digamos que algo práctico, ¿qué es la fe? Entonces sabemos que la fe es un don, ¿cierto? Hay un don de fe. Pero también sabemos que la fe, básicamente para nosotros, es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros nos hace que tengamos fe, nos lleva a esa fe que no es algo material, sino que es algo espiritual. Y esa fe es la que nos permite que la revelación de Dios llegue a nosotros y nos dé convicción de lo que es esta relación con el Señor. Romanos 3:24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la condenación que es en Cristo Jesús. Eso lo sabemos nosotros, ¿cierto? Cristo murió por nosotros y somos justificados de manera gratuita, no pagamos, no hicimos nada nosotros para merecer ese sacrificio, fue su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. Cuando leemos este versículo, lo creemos. Y es la pregunta que tengo, no sabemos muchos versículos, ¿cierto? ¿Sí? Pues el Señor suplirá para todos nosotros todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria, ¿cierto? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro, una esperanza. Y podría nombrar muchos más versículos que no los sabemos, espero, ¿cierto? Que conocemos de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre conocer un versículo, aprender un versículo y que ese versículo sea una revelación para nosotros? Dice allí que la justicia es revelada por fe. Para nosotros la justicia de Dios es revelada por fe. O sea, a mí me contaron que Jesús se sacrificó por mí. La Escritura dice que Jesús se sacrificó por mí. Y yo aprendí eso. Así como aprendí que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 y venían 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María. Eso me lo aprendí, pero no me consta. Y se quedó como un concepto que yo creía hasta que hace 15 o 20 años dijeron que no había descubierto América, sino que los vikingos habían llegado primero. Y ya se desvirtuó lo que yo había aprendido. Cuando yo conozco a través de la fe la revelación del Señor, no hay nada que desvirtúe lo que la palabra me dice. Nada que pueda cambiar lo que la palabra dice, porque la palabra que se nos revela a nosotros es verdad. Tenemos que llegar a pasar del conocimiento a la fe para recibir la revelación. Tendríamos que llegar a creer porque el Espíritu Santo que está en nosotros a través de la fe nos revela que lo que el Señor hizo por nosotros es cierto. Él nos justificó de una serie de pecados que teníamos y por los cuales estábamos condenados a morir eternamente. Él entregó su vida por nosotros y debemos aceptarlo no como lo que dice la palabra de Dios, sino como la revelación que trae la palabra de Dios. Yo creo que Jesús lo hizo. Yo no conocí a Jesús, yo no estuve hace 2000 y pico de años allá, o 2000 años aproximadamente, en ese momento, pero sí creo por la convicción que me da el Espíritu Santo de que eso ocurrió y que yo merecía la muerte, pero que Jesús pagó por mi muerte. Y debo creerlo y confesarlo, no de conocimiento, sino porque el Espíritu Santo me ha revelado a mí lo que ocurrió esa noche. El Señor le contesta a Satanás en la tentación, escrito está. Y entonces pensamos que porque el Señor dijo escrito está, es suficiente con declarar la palabra. Pero no es suficiente porque la palabra no es un mantra, la palabra no es algo que nos traiga suerte o que traiga el cumplimiento o algo positivo para declarar, para que nos vaya bien. Porque la palabra va más allá de ser un escrito. Cuando el Señor le dijo a Satanás, escrito está, es porque Él es el autor de la palabra y la revelación de Él estaba ahí. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que no se trata de declarar una palabra, sino de tener la revelación de lo que significa la palabra de Dios. Si el Señor nos justificó
esa misma revelación debe estar para nosotros en cualquiera de sus promesas y en cualquiera de sus mandamientos que tiene para la iglesia. En la relación que tiene con nosotros, en la concesión de esa relación para ser hijos, amigos, discípulos, ovejas y parte de su familia como familia de Cristo. Eso es una revelación, no es una documentación establecida en un papel por letra, sino que es algo que el Espíritu Santo nos debe hacer llegar a nosotros de manera veraz y de manera que podamos decirlo con toda la seguridad y no echarnos para atrás. Cuando tenemos un conocimiento únicamente intelectual y nos aprendemos el mensaje, el día que pase cualquier dificultad vamos a negar ese mensaje. Porque no hay una revelación, y cuando no hay una revelación de la palabra no vamos a encontrar el valor correcto y vamos a darle valor a otras cosas. Por eso es que tantas personas a la hora de confesar a Jesús delante de alguien se echan para atrás porque quedaron en una concepción de algo que está escrito y no en una revelación a su espíritu de que lo que está creyendo, lo que decía profesar es cierto y es verdad. No sé cuántos de ustedes están dispuestos a mentir y desvirtuar la verdad de Cristo simplemente por conveniencia en un momento dado, porque no debería ser así. Esteban estaba siendo apedreado para morir y no negó a Cristo. Él lo veía en ese momento. Así es que tenemos que tener esa revelación del Señor para entender que Él nos justifica, nos redime, murió por nosotros, vino a pagar esa deuda que teníamos, se clavó en una cruz porque Él había podido morir ahorcado, había podido morir decapitado, había podido morir atravesado por una espada, pero tenía que ser en una cruz para que esa maldición que estaba sobre nosotros quedara en Él, definitivamente. Y hay que creerlo, éramos malditos, pero la palabra dice que es maldito el que es colgado en un madero y Él se colgó por algo que nosotros deberíamos y merecíamos. Las cosas que creemos, ¿sí?, aunque no las veamos, que están escritas, aunque no las hayamos visto, debemos creerlas porque la fe nos trae esa revelación. Y el Señor se lo decía a Tomás, ¿cierto? Tú eres el que si no ves, no crees, y dichosos los que sin ver, creen. Y así tiene que ser nuestra vida. Pero no de palabra. Yo me sé esa parte de la Biblia, me dicen muchos. Yo sé lo que el Señor dice cuando dice que dichosos los que creen sin ver. Pero no es que lo digamos, es que esa dicha realmente existe en nosotros porque es revelación del Señor. No es que yo sea feliz porque a mí me digan, es que usted cómo sabe que Dios existe. Porque tengo la convicción, la revelación del Espíritu Santo en mí. Y aquel que no tiene sino el conocimiento, pues lo pueden rebatir fácilmente y dejar que sus conceptos o su fe falsa, entre comillas, se vaya por el piso simplemente porque tiene unos argumentos de lectura intelectuales y no una revelación de la palabra del Señor. Amén. Hay que conocer la diferencia entre conocimiento y revelación. El conocimiento es intelectual, es lo que adquirimos al leer, estudiar y memorizar. ¿Sí? Yo tengo algo que me enseñaron cuando empecé a caminar con Cristo, es que tenía que aprender versículos y mi memoria no es buena para aprender versículos. Los he aprendido, los que me sé, los he aprendido a través del uso de la predicación, de ser usado por el Señor para exponer su palabra. Pero no soy bueno para memorizar, nunca fui bueno para memorizar. Y el Señor me decía a mí que Él puso la palabra en mi corazón. Y entonces la revelación de Dios está en que yo creo que aunque yo no me sé los versículos, yo sé que es malo robar, sé que es malo matar, sé que es malo mentir, sé que es malo no perdonar, sé que es malo fornicar, sé que es malo emborracharse. Todo eso lo sé sin necesidad que estuviera escrito, porque el Señor lo escribió en mi corazón. Esa es revelación de Dios. Amén, si podemos aprender los versículos, perfecto. ¿Por qué? Porque podemos testificar con esos versículos. ¿Sí? Yo me sé algunos, no sé, yo nunca me he puesto a contar cuántos me sé. Pero más que saberlos y expresarlos y decirlos, porque yo qué saco con decirle a alguien, si tú declaras a Jesús como Señor y Salvador, confesando con tu boca y creyendo con tu corazón, serás salvo. Si yo no lo creo, me lo aprendí de memoria, pero no lo creo. Tengo que creer que lo que estoy hablando es verdadero. Y eso me lo dice el Espíritu Santo. Cuando paso de tener un conocimiento, de haberlo leído, de haberlo estudiado y de haberlo memorizado, a que sea una revelación para mí.
La revelación habla de algo que pasa de ser una palabra a formar parte de mi vida. ¿Sí me explico? Mientras que los fariseos, ¿cierto?, predicaban un Dios y hacían lo contrario, ¿cierto? Sabían mucha letra, sabían mucha ley, endurecían la ley y en vez de vivir esa ley, ¿sí?, su vida, su testimonio no lo daba, la conocían, la promulgaban, la predicaban, pero no la vivían. Ahí estaba ese fariseísmo que habían aprendido a leer, habían memorizado, pero no tenían la revelación de que lo que predicaban era cierto. La iglesia de hoy en muchas partes se ve por eso y muchas personas predican sin realmente tener la revelación de la palabra y se quedan en ese conocimiento simplemente. Los fariseos conocían la ley. Y si uno va a la ley, conocían los profetas. Y si uno va a la escritura, uno dice, ¿cómo es posible que todas las promesas, las profecías que se habían dado sobre la venida de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplieron en él? Dónde iba a nacer, de quién iba a nacer, cómo iba a morir, todo eso se cumplió en él. Y aún aquellos que conocían la ley, que conocían todos los versículos, se lo sabían, no creyeron, porque les faltó revelación. En ellos encontramos, en el pueblo judío de ese tiempo, y especialmente en los fariseos, encontramos esa parte donde simplemente tenemos un conocimiento de la palabra, pero no la revelación de la palabra. El Señor vino a su pueblo que conocía la palabra, que eran muy estudiosos de lo que habían escrito, la historia de su pueblo y las prodigios y maravillas de Dios, el anuncio de que Él vendría nuevamente, pero simplemente lo tenían de palabra y no vieron la revelación que había en la palabra. Eso es conocimiento. Esa es la forma en que nosotros podemos entender que a veces no creemos y nuestra fe nos falta, porque no hay fe si no hay conocimiento. Son dos cosas que son directamente opuestas, la fe y el conocimiento. El conocimiento nos requiere de pruebas, de ver las cosas, mientras que la fe, andamos por fe y no por vista, no necesitamos ver las cosas. Amén. ¿El conocimiento es necesario? Sí, pero no se puede quedar en solo conocimiento, tiene que llevarnos a la revelación de la palabra de Dios. Amén. Mateo 16, 15 al 17. Hoy dije que iba a predicar algo de doctrina, entonces estamos viendo algo de doctrina porque ver Romanos y explicar Romanos tiene que ver con la doctrina del Señor. Revelación. La revelación no es intelectual, es espiritual, lo que tiene que ver con el espíritu. Amén. Mateo 16, 15 al 17 dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor le preguntó a todos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pero el único que tuvo la revelación para ver en Jesús al Hijo de Dios fue Pedro. Eso es revelación. Eso es saber que muchos decían quién era, pero escuchar la voz de Dios para decir, Él es el Hijo de Dios, aunque lo veían como hombre, aunque lo veían ahí parado, ¿cierto? Él fue el que tuvo la revelación de parte del Espíritu Santo para confesar que el que estaba preguntándole su maestro era el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la revelación. Cuando el Señor te habla desde aquí y el Señor te dice, estás fallando, te está revelando su palabra. Te está diciendo, mira, te conozco y sé que necesitas este mensaje. Tal vez de los que están aquí o los que nos estén viendo, haya muchos que conocen palabra, pero no han tenido revelación, se quedaron en el proceso, adquirieron el conocimiento, pero la palabra no se ha revelado, porque la palabra transforma vidas, mientras que el conocimiento no. El conocimiento nos hace ser prácticos, la palabra revelada transforma nuestra vida. Esa es otra diferencia que tenemos. Juan 5:39 al 40 dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que les dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces buscamos en la palabra donde dice hay que buscar, el Señor nos da vida eterna, entonces lo cogemos como receta, ¿cierto? Si hacemos esto y esto, uno más esto, más esto, más esto, me da vida eterna, pero no se trata de conocer la palabra para tener vida eterna, se trata de que la palabra que nos dice lo que tenemos que hacer
nos lleve a ejecutar esa obra y poder ser transformados para tener vida eterna. ¿Sí? Es que no tienen que pecar, entonces no pecamos, pero de obra, y en nuestro corazón seguimos pecando de todas maneras. Cuando logramos tener la revelación, nuestro corazón empieza a ser transformado también y ya no aceptamos el pecado en nuestra vida. Mientras que cuando tenemos el conocimiento, simplemente dejamos de pecar, pero nuestra convicción es que eso no es tan malo, eso se puede hacer, solamente que porque Dios dice que no lo hagamos, no lo hacemos. No se trata de obedecer a ciegas, sino de obedecer por la revelación de que el pecado trae una consecuencia, de que esa consecuencia va a dañar mi vida y puede dañar la vida de otros. Amén. La revelación se relaciona con el Espíritu. No solo sabemos, sino que vemos y experimentamos la verdad de Cristo. Para mí el Señor dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cuando yo me conocí ese versículo, ¿cierto? Yo decía, ¿qué es un camino? Algo por donde pasamos. Eso es un camino. ¿Qué es la verdad? Yo en mi ateísmo todavía hay formando tropiezo conmigo. ¿Y qué es la verdad? La verdad depende de cada uno y es relativa. Y la vida es algo que nace. Y para cualquiera que conozca, simplemente tenga intelecto, hasta ahí llegó. Jesús es un camino, por ese camino voy a llegar a Dios, al Padre, ¿cierto? Jesús es una verdad, ¿sí?, que predica y que vale la pena vivir. Y es una vida que podemos trasegar. Eso es conocimiento. Pero si yo voy a revelación, a ese versículo revelado para mí, puedo entender que es un camino, el único camino, ¿cierto? Y que ese camino tiene unas condiciones especiales, es una calzada de santidad para recorrer. Que ese camino no puede entrar cualquiera, sino que ese camino es un privilegio para aquellos que han tomado una opción por Cristo. Y ya la palabra camino no es simplemente un sendero por donde voy a pisar, sino es algo, es una opción que tengo que tomar y cumplir con unas condiciones para recorrerlo. Eso es revelación. Y si hablo de verdad, no hay sino una sola verdad, y comprender que no hay sino una sola verdad y que la verdad no es relativa ni depende de la persona, sino que es única y exclusiva de parte de Dios. Eso es revelación. Y puedo negar cualquier otra verdad que quiera postrarse delante de mí o colocar delante de mí, porque estoy convencido de que Cristo es la verdad y no hay otra verdad diferente. Y cuando hablamos de vida, no es simplemente un nacimiento, porque es que la vida no es esta que conocemos. La vida viene para nosotros, la existencia, que es lo que consideramos vida, la existencia, que es lo que consideramos vida, para nosotros viene desde antes, porque ya estábamos diseñados en Él para nacer ahora y para tener una vida eterna, una existencia eterna. Eso es revelación que va más allá del simple concepto que te manejaríamos si dijéramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. A eso tenemos que llegar porque existe la fe que es producto del Espíritu, es fruto del Espíritu Santo en nosotros y creemos que es de esa manera. Amén. La revelación se da a los que están dispuestos a obedecer, no solo a entender. Yo puede que sumando, porque la suma en la palabra del Señor es la verdad, sume y comprenda y logre entender el propósito de Dios. Pero entender un propósito no me hace creerlo o estar convencido de él. Entender algo no hace que yo lo crea. Simplemente sé que es. Pero la revelación me dice, me hace ir y caminar, aunque puedo pasar por encima del entendimiento para llegar a comprender el propósito de Dios para nosotros. Amén. Dios es espíritu. ¿Cuántos lo saben? Hay que entender que existe un mundo material y un mundo espiritual. Y que ese Dios que es espiritual es tangible espiritualmente. Por revelación, no es que no lo puedo tocar, no lo puedo oler, no lo puedo sentir con los 5 sentidos naturales que tenemos en este cuerpo. Pero nos vamos más allá porque por revelación comprendemos que nuestra existencia comprende unas dimensiones diferentes a las que conocemos para enfrentarnos a una realidad espiritual que vive, está con nosotros, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Efesios 1:17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. El anhelo del Señor es que tengamos revelación, no solamente conocimiento. Que no nos quedemos en el conocimiento, sino que vayamos a la revelación del Señor.
Empezamos con que la justicia está en el Evangelio y es por fe. Nuestra vida no podría ser si no existiera esa justicia de las que nos habla el Señor en su Evangelio, que viene a cumplir. Se necesita creer en esa justicia para poder tener una vida como la que nos es revelada en el Señor. Cuando el Señor dice que viene a darles vida y vida en abundancia, lo primero que se nos ocurre es abundancia de bienes, abundancia de comida, abundancia de bienestar. Y el Señor no habla de una abundancia material, sino una abundancia espiritual plena con Él. La revelación nos lleva a comprender que la vida está y proviene de la justicia del Señor. La vida para nosotros proviene de la justicia de Dios que vino a traer ese evangelio para nosotros. Entonces la fe nos lleva a entender que por la justicia del Señor tenemos vida. Y la fe de la revelación es para comprender esa justicia. Por fe creemos y para tener fe debemos tener revelación. Para tener revelación debemos tener fe. No puedo tener revelación si no tengo fe y no puedo tener fe si no hay revelación. La una es consecuencia de la otra sin importar el orden. Amén. Hebreos 10:38 dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Amén. Vivir por fe es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora daba un testimonio, José, aquí en la palabra de Dios, decía, me vi acosado, me vi preocupado, me vi embolatado, ¿cierto? Pero la revelación de la palabra llegó a él para decir, tranquilo, Dios tiene el control de todo. Eso es vivir por fe. Cuando las cosas no se ven bien, pero aceptamos que lo que estamos recibiendo del Señor suple todo lo que necesitamos nosotros, que es suficiente para tener la vida que Él quiere darnos. Eso es revelación. Yo lo escuchaba y recordé el mensaje, está hablando de revelación, no de la iglesia, sino de la revelación de Cristo en su vida. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Quiénes son los justos? Nosotros somos justos porque fuimos justificados en ese evangelio por y para la fe, para que llegara a través de la revelación, la convicción a nosotros. Nosotros somos justos que vivimos por fe, pero que si retrocedemos, dice allí, mi alma no se complacerá en él. No podemos echar para atrás. Y el Señor nos da la oportunidad, puede que pase, pero el Señor nos da la oportunidad de que regresemos con más fuerza y con más arraigo a lo que hemos sido llamados. A los que se nos ha revelado la palabra, la justicia de Dios la tenemos como gracia y la vida que Él nos da viene por gracia. La justicia viene por gracia y la vida viene por gracia. Y no se trata de tener fe en su provisión, en su sanidad, en sus regalos, sino tener fe en una vida nueva que viene a partir de un nuevo nacimiento que Él nos ofrece por revelación. Nicodemo le dijo a Jesús, pero ¿cómo es posible que yo a un viejo vuelva al vientre de su madre para nacer de nuevo? Y el Señor le dijo, no has entendido nada, no se te ha revelado la verdad, pero nosotros ya debemos conocer esa verdad, comprender esa verdad de ese nuevo nacimiento y de esa nueva oportunidad que tenemos por la revelación que es por y para la fe de creer que hay una justificación que nos lleva a tener ese nuevo nacimiento. Amén. Eso es doctrina. Y debemos conocer nuestra doctrina cristiana. Debemos tomar esa carta de Romanos, estudiarla y llevarla a una vida práctica. Pablo es un poco enredado al hablar muchas veces, pero cuando nos ponemos a orar antes de leer este documento que nos dejó el Señor, esta carta a los Romanos, la revelación va a llegar a nosotros, porque es producto de la fe y la fe es producto de ese fruto que nos da el Espíritu Santo a nosotros. Amén. Estamos llamados a creer. No por nuestro conocimiento, sino por la revelación de Dios a nuestro espíritu. Amén. Pónganse de pie, por favor. La iglesia está padeciendo de mucho conocimiento y de poca revelación. La comunión con Dios se volvió un conocimiento de su palabra.
Y por eso es que la iglesia es frágil, y por eso es que se duerme, y por eso es que es apática, y por eso se enfría. Porque cuando la fe no tiene la revelación, pues es una fe que se apaga. La iglesia hoy tiene esa falta de revelación. Puede tener mucho conocimiento, puede escuchar mucha palabra, puede conocer palabra, puede aprender palabra, pero mientras la palabra no sea revelada a la vida para ser transformada, esa vida, no ha pasado nada. Y entonces tenemos una iglesia hoy que puede conocer mucho porque tenemos la facilidad para aprender los medios, para aprender las audiovisuales, para aprender. Nos bombardean con imágenes que nos pueden dar, hacer que memoricemos más fácil los sucesos de la palabra de Dios. Uno puede encontrar, entra a internet y encuentra películas de Sansón, de Dalila, de Pedro, de Juan, la vida de Marcos, la vida de... Lo encontramos y podemos aprender mucho de eso, pero se nos queda aquí mientras no haya una revelación. Necesitamos una iglesia con revelación más que conocimiento. Necesitamos una iglesia con fe para poder entender, comprender que el Señor nos dio ese regalo por gracia, esa justificación por gracia, ese evangelio que corresponde a nuestra existencia por cada uno de nosotros para que al final Él recoja su iglesia de manera completa e integral. Busquemos la revelación y no el conocimiento. Es lo que el Señor nos quiere dejar el día de hoy. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Por lo que tú nos das, Señor, por lo que tú nos entregas, Señor. Porque tú nos quieres abrir nuestros ojos, Señor, a cómo estamos, Señor, a cómo podemos llegar, Señor, de verdaderamente a tener una comunión cierta contigo, profunda e íntima, Señor, de espíritu a espíritu, Señor. No se trata de nuestra mente, Señor, no se trata de nuestra alma, se trata de nuestro espíritu, Señor. Porque la revelación es espiritual, Señor. La revelación tiene que ver contigo, Señor. La revelación tiene que ver con tu plan, Señor, y cómo nos has preparado, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, para saber que hay una convicción, Señor, que hay una firmeza en lo que tú nos das a través de este mensaje, Señor, que está escrito en palabras, pero que va más allá de las palabras, Señor. Ella misma dice, tu palabra dice que es viva y es eficaz, Señor, que penetra, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros huesos, nuestra existencia, Señor. Hoy te agradecemos, Señor, porque nos tienes en cuenta, Señor, y nos enseñas, Señor, a ir más allá, Señor, más allá de la sabiduría humana para recibir la sabiduría tuya, que es revelación de Dios, Señor. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.